El doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Silvia Yorgulli Saucedo, presidenta en turno de la Junta de Gobierno de la UNAM. La doctora Patricia Dávila Aranda, secretaria general de la UNAM. El doctor Alejandro Chanona Burguete, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Carmen Aristegui, periodista y egresada distinguida de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El doctor José Antonio Murguía Rosete, profesor distinguido de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y María Fernanda Sarabia Bravo, alumna distinguida de sexto semestre de la carrera de Relaciones Internacionales. Saludamos la presencia de integrantes de la Junta de Gobierno de la UNAM, de autoridades universitarias, de profesores eméritos, exdirectores, exalumnos, alumnos, académicos y trabajadores de la facultad, así como de quienes a través de redes sociales hoy nos acompañan. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Hace uso de la palabra el doctor Alejandro Chanona Burguete. Señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretaria general de la UNAM, doctora Patricia Dávila Aranda, doctora Silvia Yorgulli Saucedo, presidenta de la Junta de Gobierno, distinguidos miembros de la Junta de Gobierno, estimadas exdirectoras, estimado exdirector, doctor Antonio Murguía Rosete, decano del H Consejo Técnico de nuestra facultad, amiga Carmen Aristegui, distinguida egresada, estimada María Fernanda Sarabia Bravo, consejera estudiantil de Relaciones Internacionales, querida comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudiantado, profesorado, trabajadoras y trabajadores. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión solemne con motivo de nuestro 75 aniversario de nuestra gran facultad. Su acto fundacional está referido a la sesión del 3 de mayo de 1951 del H Consejo Universitario. La votación favorable que dio pie a la creación de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales tiene un gran significado histórico y emotivo para todas y todos nosotros. La suma de ideas y actores es esencial para entender este hecho tan trascendente para la UNAM y para el país. Sin duda, la voluntad del entonces rector Luis Garrido fue determinante, enunciando en el acto inaugural de la Escuela Nacional, cito: "Seréis pioneros para demostrar que las ciencias sociales sí tienen valor práctico, que no se debe perder la confianza en las capacidades constructivas de la inteligencia, que en las tareas del periodista, del diplomático, del político, no caben ya las actitudes milagrosas, ni las soluciones empíricas, sino las que dimanan del concepto científico de los hechos. Nuestra facultad ha cumplido con creces el mandato. Ha formado miles de profesionales en las ciencias sociales, ha contribuido de manera sustantiva al desarrollo de sus disciplinas y es un referente a nivel nacional e internacional. El gran promotor de la creación de la escuela, el doctor Lucio Mendieta Núñez, reconocía en aquellos años que la idea no era nueva. Diversos países habían creado instituciones similares hace más de medio siglo. También señaló que la iniciativa en México correspondió a Justo Sierra y Pablo Macedo, quienes elaboraron el plan de estudios para especialistas en ciencias jurídicas y sociales en 1907, aunque resultó prematuro por la falta de un medio cultural y de una situación social adecuada. El contexto social, cultural y político de finales de la década de los 40 fue propicio para el desarrollo de las ciencias sociales en México, como lo reconoció nuestro fundador. La revolución y sus reformas habían hecho que el antiguo cuadro de las provisiones liberales de la universidad resultara cada vez más estrecho. En 1949,
Invitado por la UNESCO, don Lucio Mendieta y Núñez participa en París y Oslo en la fundación de la Asociación Internacional de Ciencia Política y la Asociación Internacional de Sociología. El compromiso de los delegados fue fundar sus asociaciones nacionales. El doctor Mendieta y Núñez optó por la creación de una Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales dentro de la Universidad Nacional. Cito, en donde se formarán sucesivamente generaciones de estudios de estas disciplinas que fueran creando el medio y el clima propicio a su comprensión y desarrollo. Fin de la cita. Desde sus primeros años, la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales comprendió que no podía formarse en el vacío. Sus planes de estudio debían ser un espejo fiel de las transformaciones del país y del mundo. Las carreras originales respondían a las urgencias de la posguerra y del desarrollo nacional. Formar diplomáticos para una nación con una creciente participación internacional, periodistas para una prensa que necesitaba rigor, politólogos para una democracia en construcción, sociólogos para una sociedad que cambiaba aceleradamente. El doctor Pablo González Casanova, siendo director de nuestra institución, fue quien reconoció que en la escuela prevalecía un enfoque de tipo jurídico, que dominaba las ciencias sociales, y él inicia con su trabajo el cambio de estos planteamientos por uno de tipo multidisciplinar en la integración del plan de estudios. Con el tiempo, las sacudidas de la historia obligaron a revisar y renovar los contenidos, el 68 y sus consecuencias, las crisis del Estado desarrollista, la transición democrática, la globalización, los movimientos sociales de finales del siglo XX y el surgimiento de nuevas identidades políticas dejaron su huella en las aulas y en los programas. Cada reforma curricular fue un intento de responder con seriedad intelectual a preguntas que la realidad planteaba con urgencia. Hoy contamos con 5 licenciaturas: Antropología, Ciencias Políticas y Administración Pública, Ciencias de la Comunicación, Sociología y Relaciones Internacionales, que expresan la madurez de una institución capaz de incorporar nuevos horizontes sin renunciar a su vocación fundacional de, citando nuevamente al doctor Mendieta y Núñez, formar sucesivas generaciones de intelectuales capaces de elevar el tono de la vida pública del país a la altura de nuestro tiempo. En la larga y fascinante vida, la facultad cumple 75 años, un dilatado camino recorrido no exento de desafíos, de los que siempre ha salido airosa y fortalecida. 75 años formando generaciones de especialistas, 75 años que se han multiplicado en su producción científica, en el número de sus profesorado, alumnado y trabajadoras y trabajadores. 75 años siendo un referente de las ciencias políticas y sociales en México y allende sus fronteras. 75 años abriendo las puertas a la pluralidad, al pensamiento crítico, a la deliberación, al diálogo y al libre intercambio de las ideas. Nuestra facultad ha sido refugio para quienes no podían pensar libremente en sus países de origen, golpeados por dictaduras y autoritarismos. Ha recibido en sus auditorios a figuras centrales del pensamiento social universal, así como a pensadores y científicas sociales para engrosar su planta académica y enriquecer su acervo bibliográfico. Nuestra facultad ha contribuido al desarrollo económico, político y social del México moderno. Sus egresadas y egresados han aportado al progreso del país y el mundo. Son profesionales en los sectores público, privado, la sociedad civil y la academia, y siguen participando en cómo forjar esta gran nación. 75 años asimilando y estudiando las conmociones que han cambiado el mundo, de la Revolución Cubana, las guerras de Ucrania, Palestina, Irán, de la caída de muros políticos e ideológicos al resurgimiento de regímenes autoritarios, de los retos que enfrentan las democracias y las libertades ante sus adversarios que no dejan de obstruirlas, del Internet a la inteligencia artificial, la robótica y las sorprendentes tecnologías de guerra, del viejo orden mundial creado después de la Segunda Guerra Mundial, al que inicia pero que no termina de perfilarse, de la construcción y el deseo permanente de la paz. Vivimos una reconfiguración profunda de las ciencias sociales frente a la era digital.
Los algoritmos moldean la opinión pública, la inteligencia artificial transforma los procesos políticos y económicos, la desinformación circula a velocidades que desafían el análisis crítico, y la vigilancia digital plantea interrogantes éticas que ninguna disciplina puede ignorar. Las fronteras entre lo público y lo privado, entre lo local y lo global, entre lo humano y lo automatizado, se vuelven cada vez más porosas y complejas. Ante esto, nuestra facultad tiene la responsabilidad de formar científicas y científicos sociales capaces de estudiar críticamente este nuevo mundo, que sepan interrogar los datos sin mitificarlos, que comprendan los algoritmos sin someterse a su lógica, que usen las nuevas herramientas sin abandonar el rigor metodológico ni el compromiso ético. La reconfiguración de las ciencias sociales implica su renovación. Seguiremos haciendo lo que siempre hemos hecho: formar y guiar a nuestro estudiantado en el difícil, incierto y maravilloso proceso de pensar. Enseñamos a mirar críticamente la realidad, a interrogar el poder, a entender que las sociedades pueden pensarse y por tanto pueden transformarse. Porque cuando la verdad parece fragmentarse, hacen falta espacios para la reflexión rigurosa, porque ninguna tecnología puede sustituir el acto profundamente humano de acompañar a alguien en su formación, porque enseñar es formar y pensar. Pensar es un acto de libertad, y porque, como lo hemos impulsado con el programa Derecho a tu Facultad, esta casa no solo forma, también cuida. ¿Qué mejor homenaje para todos los que han contribuido al desarrollo de este proyecto que estar aquí hoy, señor rector, conmemorando el 75 aniversario de nuestra facultad, con la revelación de dos símbolos que nos evocan el orgullo de ser parte de esta comunidad y nos dan identidad: la placa y la obra conmemorativa. Hoy celebramos a nuestra gran facultad, una facultad vibrante y plural, orgullosa de su identidad y de su comunidad. Una comunidad que honra el legado de sus fundadores y se engrandece con la fuerza de su planta académica. Una facultad que recuerda y reconoce a cada una de las generaciones, desde los primeros que llegaron a Miguel Schultz 24, pasando por el breve espacio en Mascarones y los icónicos tiempos de la escuelita hasta nuestra casa actual. Hoy decimos gracias a nuestra gran comunidad. Una facultad que llega a sus 75 años con la misma vitalidad de sus orígenes, con mucho que decir, mucho que aportar y mucho por construir. Larga vida a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Por mi raza, la Real Espíritu. Tiene la palabra María Fernanda Sarabia Bravo. Autoridades, rector Lomelí, secretaria general Patricia Dávila, miembros del presidium, director Alejandro Chanona, Carmen Aristegui, comunidad UNAM, estudiantes, profesores. Me alegra mucho estar hoy aquí, en un día tan importante, en una mañana soleada. Saben, hoy al bajar del Pumabús y caminar hacia este recinto, una imagen vino a mi mente. Recordé el momento en el que metí el pase reglamentado. En ese entonces, yo estudiaba en la preparatoria número 2. Me encontraba en la biblioteca y era el último día para hacer ese trámite. Sin embargo, aún no estaba segura de cuál sería la carrera que elegiría. La que más llamaba mi atención se impartía fuera de la ciudad. Entonces, consideré preferencias y al final decidí relaciones internacionales. En ese momento conocía muy poco de la facultad, solo había venido una vez y, por tanto, sentía mucha incertidumbre, incluso miedo. Pero esa incertidumbre no era únicamente mía, sino también mis padres la sentían. Para mi madre, soy la primera persona que cursa la universidad. Para mi padre, bueno, como muchos padres de los aquí presentes, iniciar una etapa como esta brindaba incertidumbre, emoción incluso. Hoy en día, cuando rememoro estos momentos y luego de 3 años, quedo completamente impresionada con lo tanto que ha pasado, con tanto que me ha dado esta facultad: amigos, experiencias, clases y enseñanzas. Ese sentimiento es completamente inesperado a lo que imaginaba en aquel 2023. Y creo que esta sorpresiva no es únicamente mía, creo que es algo que compartimos como estudiantes.
y que incluso miembros que ahora son académicos la pudieron llegar a sentir. Todos esos sucesos, tanto positivos como negativos, que nos han ayudado a mejorar como estudiantes y como personas. Reconocer todo esto me permite entender que celebrar el aniversario de esta facultad no es solo reconocer el esfuerzo de una institución o de nosotros como alumnos, sino también a personas claves que han sido parte de este proyecto. En este caso, nuestros padres, nuestras familias, nuestros tutores. Personas que sostienen nuestro tiempo en la facultad, con las cuales sin su esfuerzo, resiliencia e incluso sacrificios no pudiéramos estar aquí. Los desayunos de una madre, los consejos de un padre. Cursar nuestra vida universitaria sin ellos sería mucho más complicado. Lo que también me lleva a reconocer a las personas y los compañeros que, a pesar de afrontar realidades más complejas, se mantienen en la vida universitaria. Un amigo de la familia, recuerdo que decía que la UNAM era un reflejo del país, y actualmente pienso en lo acertadas de sus palabras. Nuestra facultad es también un reflejo de los individuos de distintas realidades, de distintas ideologías, de distintos estados e inclusive países. La oportunidad que cada uno de nosotros tenemos de presenciar y participar en la interacción de tan diversa comunidad también nos permite reconocer un reflejo de la identidad de México, país al cual debemos nuestra educación y cuyos ciudadanos son el sustento principal de la misma, el cual debemos de retribuir en el futuro tomándolos en cuenta, ya que lo que aprendemos en las aulas como estudiantes no solo se queda ahí, ni siquiera se queda en cada uno de nosotros, sino que se refleja en aquel momento en el que ejerzamos, en aquel momento en el que el mundo laboral impacta con la realidad, al mundo y aún más allá. Y también en todos nosotros que habitamos estos espacios. En este espacio, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, no solo mío, no solo nuestro, también debemos reconocerlo como un espacio de reflexión donde el futuro se construye, no solo para los que estamos aquí, sino también para el resto de los individuos y de las comunidades que componen a nuestra sociedad. Por otra parte, espacios que han sido compartidos de manera histórica por diversos personajes como Carmen Aristegui, Rosario Brin, Jacqueline Perchat, entre muchos otros que incluso no conocemos sus nombres, pero cuyas acciones tienen como base aquello que aprendieron en nuestra facultad. Todas esas reflexiones me hacen pensar que la facultad no es un espacio estático. Aunque nosotros vemos sus cimientos fuertes y sus columnas estables, la realidad es que es un espacio que se transforma constantemente. Nuevas especialidades, nuevas licenciaturas, nuevos académicos y generaciones de estudiantes la actualizan y la enriquecen. Y hay algo muy característico de esta facultad: su identidad. Y esto no solo lo vemos en sus edificios brutalistas, sus murales representativos y el contraste con el ambiente natural de la reserva, que son características en Ciudad Universitaria, sino también con el ambiente, con la comunidad que a través de sus voces, sus miradas y reflexiones construyen nuevos temas en los que consideran nuevos actores. A mi consideración, la riqueza humana es uno de los activos irrepetibles y más valiosos de esta facultad. Y esta riqueza no es la única en los alumnos, sino también en nuestros profesores, en nuestra planta docente, cuyas clases, además de conocimientos teóricos, nos comparten experiencias, visiones y consejos, mismos que intento poner en práctica y siempre recuerdo alegremente. Personalmente, me gustaría destacar a algunos de mis profesores, como la doctora Yadira, la doctora Capetillo, la doctora Paricio, la doctora Bresco, la doctora Margot, el maestro Lobategui, el doctor Damaso. Y la verdad es que si tuviera tiempo, podría mencionar a media plantilla. Realmente, la riqueza de esta academia y sus inmensos perfiles tienen un impacto significativo en nosotros los estudiantes, incluso si solo nos conocemos por conferencias. Y esto, la verdad es que me alegra y me inspira a continuar mi formación académica. No dudo que esa motivación la compartan varios de mis compañeros. La facultad entonces no se compone por integrantes aislados, sino que al contrario es una maquinaria interdependiente que produce conocimiento y genera nuevas realidades.
en la que incluso trabajadores y vendedores como Don Faust, el kiosquito o la nueva cafetería son parte del engranaje que mantiene en funcionamiento esta facultad. En este momento histórico de celebrar 75 años de nuestra facultad, es una celebración al papel de todos los anteriores en su rol dentro de nuestra vida universitaria y estudiantil. Ahora, hablando de mi vida universitaria y estudiantil, no podría dejar de mencionar a nosotros los estudiantes, pero aún más a aquellos que se han convertido en amistades. Y creo que no soy la única que considera que la amistad se ha convertido en un pilar que me motiva a venir a la facultad. Compartir bromas, compartir cariño y convivencia no solo pudo haber sido posible por haber compartido un salón, un momento o un saludo. Y esto, gracias a la facultad. Estoy segura que para muchos de nosotros las amistades nos han animado a no desistir y sobre todo a impulsarnos aún más gracias a su apoyo. Esas amistades no se quedan en esos espacios, nos acompañan en la vida. Nos acompañan ya que es una semilla que nace en la facultad, pero germinan en amistades para toda la vida. Por tanto, en una celebración como la de hoy, me gustaría agradecer a la facultad por permitirme conocer estudiantes de diferentes disciplinas, incluso si egresaron, pues el día de hoy me inspiran profundamente. La vida universitaria ha sido más liviana al estar acompañada de mis amistades. Incluso si no los veo a diario, me acompañan, me motivan, me hacen reír y hacen de este pequeño tiempo en la facultad uno más ameno. Hoy celebro los retos personales que he enfrentado y aquellos que cada uno de nosotros como estudiantes hemos vivido, que a pesar de ellos seguimos aquí. Celebro a los que nos acompañan, a las generaciones que han pasado por este espacio y que han sido claves para construir la facultad que hoy tenemos. La facultad hoy tiene las huellas de todos los egresados, desde la primera generación hasta la que en este 75 aniversario se despide. Han pasado por los mismos edificios, salones, y quiero destacar que su presencia aquí, en México y en el mundo, no pasa por desapercibida. Finalmente, hoy no celebramos el pasado ni el presente de nuestra facultad, sino también su futuro. Celebramos a las generaciones que incluso no han nacido, pero que ocuparán los mismos espacios que nosotros ocupamos, pero aún más que mantendrán vivas las reflexiones que hoy compartimos como comunidad. Hoy, en esta celebración de los 75 años, celebramos el futuro que tendrá nuestra facultad, el cual en este momento estamos construyendo, por lo que invito a preguntarnos, ¿qué huella queremos dejar en nuestra facultad? Yo les invito a seguir participando en esta construcción del futuro, incluso innovando en la misma. El trabajo de cada uno de nosotros contribuye al esfuerzo de una comunidad. Este esfuerzo es una de las capacidades más importantes que tenemos como humanos. Por ello, les invito a que sigamos explorando y cuestionando, siempre críticos, teóricos y empíricos, sin perder nunca nuestra empatía, nuestra consideración y sobre todo, nuestra humanidad. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el doctor José Antonio Murguía Rossetti. Señor rector de nuestra querida universidad, señor director de nuestra facultad, ilustrísimos miembros del presidio, con la solemnidad de un rito, hoy, como hace 70 años, tengo el privilegio de participar en el aniversario de nuestra facultad. En aquella época, terminando como estudiante, pero sucedía que en esos momentos todas y cada una de nuestras facultades tenía una sociedad de alumnos. Y en ese momento yo había sido electo vicepresidente de la sociedad de alumnos y el presidente renunció. Quedó a mi cargo la sociedad de alumnos y nuestro director, don Raúl Carrancay Trujillo, me pidió que participara. Jamás podré olvidar ese momento.
no teníamos este maravilloso recinto. Era solo la sala principal de nuestra vieja casona en la calle de San Cosme, Mascarones. Probablemente ni siquiera hayan oído muchos de ustedes hablar de él. Un escenario pequeño. Nuestro único escenografía era el escritorio de Justo Sierra que el señor rector nos había obsequiado. Para mí es un momento imborrable, como si hubiera pasado ayer. ¿Por qué? En el presidio, como hoy, estaba lo más granado de la universidad. Estaba nuestro rector, fundador, don Luis Garrido. Estaba nuestro director, un penalista del sueño. No lo conocieron ustedes, pero es el autor del juramento que se rendía originalmente en esta facultad, que luego fue abandonado porque se le consideraba un poco cursi. No, la parte que criticaba era que en un momento decía: y protestáis bajo vuestra palabra de honor, que miraréis a la verdad científica como miran los glaucos ojos de Ginebra. Sí, les pareció ridículo y unos 10-15 años después lo quitaron. Pero a los que nos titulamos con ese juramento nos pareció un poema extraordinario. La facultad en esos momentos era una simple escuela. Sí, de momento incluso había quien pensaba que era un desperdicio fundarla, porque podía cubrirse lo que ella hacía con otras facultades y que derecho se cubría con trabajo social en derecho, dando 3 materias: derecho internacional público, derecho privado y derecho marítimo. Se cubría lo relativo a la diplomacia, y además que nos hacíamos cargo de las tareas administrativas, los abogados. Error graso, pero por fortuna prevaleció la razón y el sentido común. La necesidad de profesionales especializados, pero además en las nuevas áreas, era tan evidente que no se dejaba madurar a los alumnos. Era fácil conseguir trabajo terminando, pero lo más grave de todo era que alumnos que no habían terminado eran reclutados por el mercado de trabajo porque no había suficientes, o de plano se carecía totalmente de la mano de obra calificada. No se me puede olvidar que yo, siendo maestro también en la Facultad de Comercio en 1963, el director nos convocó porque estaba preocupadísimo. La razón era que solo tenía 27 titulados como contadores públicos. A tal grado era el asunto que los contadores, en lugar de llamarse contador público, le agregaban titulado para que se supieran que eran parte de la élite que se había terminado. El crecimiento de la universidad y las nuevas áreas era tan evidente como lo podrán ustedes notar cuando vean la aberrante forma en que estaban constituidos los 2 primeros grupos que se formaron
con 6 meses de diferencia el primero del segundo. Menos de la mitad del alumnado estaba alrededor de los 20 años. Más del 60% eran veteranos. Veteranos que habían ejercían las profesiones nuevas y ahora querían realmente aprender cómo se hacían las cosas. Periodista. Para ser periodista en esa época solamente bastaba con saber leer y escribir. Sí. Incluso yo durante 17 años escribí un artículo a la semana para un periódico en la sección editorial. No, el periodismo comenzó a formarse en esa época con los principios, las reglas y las técnicas. La política, ¿dónde se aprendía? En los cuarteles, en las cantinas, en la calle, en los sindicatos, y no era la de mejor calidad. ¿Qué tipo de personas formaban esa clase madura? Militares. Abundaban los militares. Había en ese momento 5 generales. Mencionaré solamente 4 porque son de los que me acuerdo. El general Llanas, con quien traté superficialmente, pero los otros 3 sí fueron mis amigos. El general Óscar Agustín Sánchez Suazo, el general Lubín Sanquimazzi y el general César Contreras Aguilar, incidentalmente jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea y veterano del Escuadrón 200. Pero además había oficiales de bajo rango. ¿Qué sucedía? Ellos trataban de estudiar política y diplomacia, fundamentalmente. Querían formarse en otras cosas. También había veteranos de la Revolución, ya no asistían como veteranos ni como militares, sino simplemente como alumnos, aunque tenían otras profesiones. Recordaré a don Juan de la Peña, un hombre de más de 60 años, que era amigo de nosotros, los simples estudiantes. Había diplomáticos de bajo nivel, pero también había un embajador, Goitón Petrus, el embajador de Etiopía, una persona de una figura y una cultura increíble. Ese es el mundo donde se inició esta facultad. Ese es el mundo que ahora no vemos cómo se ha desarrollado, que ahora cubre toda la rama. Un mundo que ahora nos genera el placer vital. Sí, gozo por representación, viendo el éxito que han tenido nuestros alumnos, nuestros maestros y nuestros directores. Algunos, como el actual, que reúne la característica de haber sido mi alumno, de haber sido mi muy querido colega y compañero, y que ahora es mi director. Sí, compañeros, hemos visto crecer esta facultad y hemos visto cómo se ha completado y perfeccionado.
¿A qué grado ha tenido importancia? Hemos tenido 2 expresidentes como maestros. Sí, 2 expresidentes, una multitud de secretarios de Estado. De los primeros alumnos, apenas salían, teniendo 1 o 2 años, uno de ellos ya ocupaba una secretaría de Estado en el área de la agricultura. La memoria no me permite mencionar toda la clase de grandes miembros que ha egresado de la facultad. En la anterior conmemoración tuvimos la fortuna de tener al director del Colegio de México, sí, también un egresado de la facultad. ¿Qué podría yo decirles, muchachos y queridos compañeros, maestros y señores autoridades? Que no tenemos forma de agradecer a esta universidad y a nuestra facultad lo que ha hecho por nosotros. Nos ha dado un mundo, una luz en las tinieblas. Agradecemos en todo lo que vale eso. Y que hablo no solo en mi nombre, hablo en nombre de mis compañeros, de mis alumnos y de mis maestros. Y solo les pido que el agradecimiento no sea una palabra hueca, sino que sea una exigencia de que sean reales y se cumplan todos los postulados que sostiene nuestra universidad, y exijamos los derechos, en especial el de justicia y libertad. Muchas gracias. Palabra, Carmen Aristegui. Buenos días. Hoy es un día importante y en este día importante me siento realmente honrada de estar aquí en esta celebración por el aniversario 75. De regreso a mi casa, a mi origen, a mi facultad, a nuestra querida universidad. Gracias al rector Leonardo Lomelín, gracias al director Alejandro Chanona, gracias a todos los que han hecho posible que estemos aquí reunidos en este auditorio Ricardo Flores Magón. Este es un día para recorrer una historia, para recordar experiencias y para decir que en este lugar, o que este lugar ha sido clave y definitivo para la vida de miles de personas que, como yo, estudiamos, discutimos, nos divertimos, nos transformamos y nos echamos a andar por la vida con lo que aquí aprendimos, vivimos y soñamos. Estar aquí es mucho más que un aniversario. Es ocupar el territorio donde aprendimos a descifrar los lenguajes del poder, a desmenuzar las narrativas de los medios y a entender la responsabilidad ética de tener un micrófono, una cámara o una pluma frente a nosotros. Aquí fue donde aprendimos a formular las preguntas más difíciles y a sumar y empujar desde estas aulas y pasillos la defensa por la información, el periodismo libre e independiente, la transparencia y la democracia mexicana. Para una joven egresada del CCH Sur, llegar a esta facultad fue la gran oportunidad para avanzar, prosperar y abrirse camino como hija y nieta del exilio español y de madre mexicana. Mi propia biografía estaba cruzada por la memoria, el refugio y la urgencia de libertad. Encontrarse en este lugar no fue solo pisar una nueva escuela y encontrarse con nuevos amigos. Fue entrar a un espacio
profundamente transformador, que nos permitió recibir la cátedra de los más grandes maestros y maestras que marcaron nuestra existencia. Recorrer estos 75 años, como acabamos de escuchar con el maestro, es recordar muchísimas cosas. Recordar a los grandes investigadores, a los grandes maestros, a los grandes profesores que han formado generaciones enteras. Aquí se han mencionado algunos nombres y desde luego ya, pues uno dice, siempre es injusto porque nunca alcanza el espacio y el tiempo para nombrarlos a todos. Se ha mencionado a Lucio Mendieta y Núñez, que institucionalizó la sociología en México, que aunque no fue director, fue la pieza clave, detonante de lo que finalmente ocurrió. Don Pablo González Casanova, el gran Don Pablo, rector de la UNAM, que democratizó muchas cosas, que fue una pieza fundamental para esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Arnaldo Córdoba, figura principalísima. Don Arnaldo Córdoba, historiador que explicó la ideología, las instituciones, la Revolución Mexicana. ¿Cuánto aportó don Arnaldo? Adolfo Gili, gran maestro académico que documentó y ha documentado los movimientos populares, las rupturas políticas y tantas otras cosas. Don Carlos Quijano, quien tuve la fortuna de escuchar en estas aulas, el querido maestro uruguayo de tanta trayectoria y de profunda convicción, intelectual del exilio uruguayo, que aportó su rigor periodístico, su rigor académico y bueno, pues las grandes enseñanzas de economía y otras cosas. Alberto Dalal, el querido Alberto Dalal, que pues marcó la vida de muchos de nosotros, gran escritor, crítico, que ha impulsado el periodismo cultural, las ciencias de la comunicación, la danza, lo recordamos siempre. Rosario Green, gran catedrática, gran funcionaria de la República, desde luego está en el panorama del recuerdo para todos y para todas. Judith Boxer, esta investigadora que reformó la excelencia metodológica de las áreas de posgrado, también se recuerda, por supuesto, a otras figuras, a otros nombres. Yo recuerdo especialmente con cariño y con reconocimiento al maestro Colmenero, Sergio Colmenero, este gran profesor que ayudó a muchos alumnos a encontrar las claves, a encontrar las identidades. Por supuesto, María Luisa Castro, que finalmente pues forma parte también de esta facultad y de tantas generaciones. Gabriel Careaga, José Woldemar, Jacqueline Pechard, muchos otros. Mi maestro Fernando Castañeda, un fuerte abrazo, lo recuerdo siempre, y a todas las que nos marcaron con sus ideas, con sus reflexiones, con su compromiso, con la construcción de personas y de ciudadanas y ciudadanos en este país. Falta tiempo para los nombres, pero he dicho algunos de los muchos que han pasado a lo largo de estos 75 años. Para quienes estudiamos comunicación y periodismo aquí, la realidad nos sacudió en diferentes momentos y en diferentes maneras. Recuerdo, por supuesto, el profundo impacto que nos causó el asesinato del maestro Manuel Buendía. Estamos en este mes, en este año, en el mes pasado, en este 2026, recordando el centenario de su nacimiento. Acaba de ser el centenario de su asesinato. Lo recordamos de muchas maneras, pero nadie mejor que el maestro, otro gran maestro, Miguel Ángel Granados Chapa, figura principal de esta facultad. Recordábamos hace unos días el libro póstumo del maestro Granados Chapa, Buendía, el primer asesinato de la narcopolítica en México. ¿Les suena el tema? En estos tiempos que nos toca vivir, ¿les suena el tema de la narcopolítica? Pues el maestro Buendía, que estuvo aquí, como el maestro Granados Chapa, pues son figuras centrales para recordar hoy en este 75 aniversario. Aquel crimen que sacudió a nuestra facultad y que expuso las consecuencias de haber investigado la presencia, entre otras cosas, de la CIA en México. ¿Les suena el tema? Y los primeros vínculos oscuros del poder sobre estos asuntos. Estamos hablando de que ese asesinato y tantos otros asesinatos de periodistas en México nos llevan a reflexionar y a pensar lo que significa un espacio como el nuestro, un lugar para estudiar, para aprender, para investigar, pues en armonía, estando un panorama violento a la hora de ejercer nuestra tarea y nuestra profesión.
Esa violencia sigue corriendo en un país como el nuestro, con más de 160 periodistas asesinados. Apenas ayer, por no ir muy lejos, apenas ayer vimos esta imagen que nos ha estremecido de hombres armados que rompieron las chapas de la casa de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, que pues es directora de un portal, Impulso Informador del municipio de Nanchitlán, ahí en Veracruz, al sur de Veracruz. Apenas hace unas horas estábamos viendo esta escena de alguien que ha sufrido esta circunstancia que la ha privado de su libertad. Se la llevaron y en este momento que estamos aquí no sabemos de su paradero. Esa escena videograbada, esa imagen de estos tipos rompiendo las chapas, nos lleva a pensar qué pasó con los otros periodistas que no vimos el video, pero que fueron también desaparecidos o que fueron asesinados. Esta facultad ha vivido fuertemente este tema como parte de su realidad. Y cuando estamos aquí nos tenemos que preguntar qué significan estos 75 años para nuestra facultad, nacida, como ya se dijo aquí, pues con este mandato claro, nacida en 1951, con este mandato claro. ¿Qué se dijo cuando se creó esta facultad? ¿Para qué se creó esta facultad? Para formar a los profesionales capaces de orientar, dice su texto fundador, capaces de orientar a la opinión pública y estructurar con el rigor de la ciencia y no de la improvisación las soluciones que reclama el Estado moderno. En el contexto actual, esta máxima se convierte en una exigencia crítica, en un entorno donde el índice global de impunidad en delitos contra la prensa supera el 99%, donde reportes de inteligencia de Estados Unidos exponen el avance de la narcopolítica ante escenarios inéditos que ponen a prueba al régimen entero y perfilan escenarios inéditos que requerirán como nunca el trabajo de nuestra facultad. Como nunca, nuestra facultad está aquí. Como nunca, México necesita de su inteligencia, del pensamiento crítico, de la pluralidad. Como nunca, México necesita del trabajo y del compromiso de nuestra facultad. Feliz aniversario, felices 75 años. Por nuestra raza hablará el espíritu. Escuchemos a continuación las palabras del doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Doctora Silvia Yorguli Saucedo, presidenta en turno de la Honorable Junta de Gobierno y egresada de esta facultad. Doctora Patricia Dávila Aranda, secretaria general de nuestra universidad. Doctor Alejandro Chanona Burguete, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Saludo con mucho gusto a Carmen Aristegui, periodista y egresada distinguida de esta facultad. Al doctor José Antonio Muría Rosete, profesor de la misma. A María Fernanda Sarabia Bravo, alumna destacada del sexto semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Exdirectoras y exdirectores de la facultad, profesoras, profesores eméritos que nos acompañan el día de hoy, directoras y directores de facultades, escuelas, institutos y centros de nuestra universidad. Y me da mucho gusto saludar a las y los estudiantes, personal académico, egresadas y egresados y personal administrativo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Celebrar 75 años de vida académica y comunitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es reconocer a una institución universitaria que ha sido protagonista en la formación de conciencias críticas y de profesionistas de alto nivel, así como en la construcción del México contemporáneo. Es también volver la mirada para valorar un espacio en el que se ha pensado de manera constante sobre la justicia, la violencia, la igualdad y la convivencia como desafíos permanentes de la humanidad. En 1951,
al aprobar la creación de la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, el Consejo Universitario dio forma a una convicción decisiva: que comprender al país en toda la amplitud de su diversidad sociocultural y demográfica, así como contribuir a su desarrollo, requería formar científicas y científicos sociales, capaces de analizar con rigor e incidir en los asuntos públicos con integridad ética. Desde sus primeras generaciones, la escuela asumió el desafío de responder a cada momento histórico sin renunciar a la vocación humanista que distingue a la universidad pública. Su identidad se consolidó en torno a poder explicar los conflictos sociales y situar la dignidad humana en el centro de toda reflexión. Con el paso de los años, la ampliación de su oferta académica, el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo de sus programas de posgrado permitieron que se convirtiera en facultad en octubre de 1968. Esto no fue un cambio menor. Ocurrió en una coyuntura marcada por movilizaciones campesinas, obreras, intelectuales y estudiantiles, en una lucha que demandaba un cambio profundo en la representación política y la participación social. Aquella evolución expresó la madurez de una comunidad que ya ocupaba un lugar central en la discusión pública nacional. Su devenir, sin embargo, no se limitó solo a México. La acogida de republicanos españoles dejó una huella profunda en las universidades mexicanas y confirmó que el conocimiento florece donde existe libertad, hospitalidad y diálogo. Décadas más tarde, ese espíritu volvió a manifestarse entre las dictaduras del Cono Sur. Estudiantes, académicas y académicos de América Latina encontraron aquí un espacio para reconstruir su vida, continuar la investigación y enseñar y transmitir una experiencia histórica marcada por el dolor, pero también por la resistencia. Las diásporas provenientes de diversas latitudes, representadas por intelectuales como Sergio Bapagún, Agustín Cueva, Adolfo Gili y Gilda Waldman, encontraron en estas aulas y seminarios un espacio de arraigo y reconstrucción. Desde ahí, contribuyeron a preservar y enriquecer una memoria regional marcada por la represión, el exilio, la organización democrática, la autonomía universitaria y la defensa de los derechos humanos. Este legado se inscribió en una tradición de distinguidas y distinguidos egresados y docentes que hoy reconocemos con orgullo. En ella destacan figuras como Pablo González Casanova, cuya obra desentrañó las tramas del poder, el Estado y las persistencias de la dominación. Arnaldo Córdoba, quien ofreció claves decisivas para interpretar la arquitectura y las mutaciones del sistema político mexicano. Olga Pellicer, referencia ineludible para la política internacional y la proyección de México en el mundo. Y Jacqueline Pechard, cuya trayectoria ha contribuido de manera sustantiva al estudio de la democracia y la transparencia. Sus nombres, entre muchos otros, expresan una herencia académica viva, exigente y comprometida. En estas aulas se han discutido la dependencia y el subdesarrollo. Se han estudiado las transiciones democráticas, las luchas campesinas y obreras, así como los movimientos estudiantiles y feministas. Se ha analizado el zapatismo y las oleadas progresistas en América Latina. Se han escuchado voces indígenas y se han señalado tempranamente las tensiones de una globalización y de un sistema económico que, mientras promete desarrollo, produce nuevas desigualdades. Desde aquí, el conocimiento social ha trascendido el aula para incidir en las políticas públicas, las organizaciones civiles, los medios de comunicación, la diplomacia, la investigación y la docencia. La mirada que aquí se cultiva no consiste en la estridencia ni en la repetición de consignas, sino que proviene de una disciplina más profunda: sostener discusiones informadas cuando el entorno empuja a la simplificación, examinar los datos antes de convertir una idea en sentencia, escuchar argumentos que incomodan y aceptar que toda posición debe ponerse a prueba frente a la realidad. Esa es una de las lecciones más valiosas que deben perdurar en este aniversario.
Pensar críticamente no significa sustituir un dogma por otro, sino mantener abierta la posibilidad de seguir aprendiendo, de escuchar con respeto y de reconocer que el conocimiento se teje en el encuentro con las y los demás. Hacer ciencias sociales implica cultivar esa sensibilidad para comprender sin imponer. Al entrar de lleno en el siglo XXI, las ciencias sociales se enfrentan a un panorama de enorme complejidad. La revolución digital ha modificado la producción, circulación y disputa de la información. Las redes sociodigitales han redefinido la esfera pública y han abierto interrogantes urgentes sobre la verdad, la autoridad, la confianza, la representación y la deliberación democrática. Las fronteras entre lo nacional y lo global se vuelven más porosas, mientras resultan discursos excluyentes que prometen respuestas simples a problemas que exigen acciones de largo aliento. Bajo esta perspectiva, la renovación académica no es una opción secundaria, sino una responsabilidad. Actualizar planes y programas de estudio, fortalecer el posgrado, impulsar la investigación inter y transdisciplinaria y asumir la inclusión, la igualdad de género, la sostenibilidad y la solidaridad como principios irrenunciables son tareas indispensables para estar a la altura de nuestro tiempo. Formar a las y los jóvenes exige cultivar capacidades imprescindibles para la cultura democrática. La reflexión retrospectiva, el manejo e interpretación de estadísticas, la formulación de preguntas y la disposición para colaborar y dialogar con actores diversos, desde los sectores público y privado hasta los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil. En coherencia con ello, defender la universidad pública implica garantizar la seguridad de quienes la integran, preservar la libertad de cátedra, construir entornos libres de violencia y mantener abiertas sus actividades a la sociedad a la que se debe. De ahí que la autonomía universitaria cobre pleno sentido cuando se traduce en una exigencia compartida con el bienestar de quienes habitamos este país. En ese contexto, México también atraviesa transformaciones profundas que reconfiguran sus instituciones, contradicciones y anhelos. En este escenario, nuestra casa de estudios está llamada a ser un foro donde las distintas visiones puedan encontrarse, contrastarse y reconocerse sin renunciar a la pluralidad. Para cumplir esa misión es necesario no limitarnos a describir la realidad. Debemos mejorarla. Los próximos años implican desafíos de gran magnitud que en buena medida ya comienzan a vislumbrarse. Frente a este horizonte, la tarea universitaria consiste en ampliar sus plataformas de discusión y conocimiento para dilucidar el presente y actuar con conciencia de sus implicaciones en el futuro. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, expreso una calurosa felicitación a quienes han hecho posible este proyecto. Cada persona de esta entidad académica ha dejado una parte de sí en esta historia y ha contribuido a que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales siga siendo indispensable para México. El mejor homenaje que podemos rendir a estos 3/4 de siglo no es mirar el pasado con complacencia, sino convertir la resolución de sus demandas en una tarea permanente. Que este festejo sea un compromiso renovado con la universidad pública para recordar siempre lo que la sostiene: la docencia de calidad, la igualdad de género, la erradicación de toda forma de violencia, la justicia social, la paz y el cuidado de la casa común que compartimos y habitamos. Y que el estudiantado que cruza estas aulas sepa que hereda una identidad, una forma de estar en el mundo, una obligación con el conocimiento y una responsabilidad irrenunciable con la libertad. Por mi raza hablará el espíritu.